Rich y sus opiniones idiotas, yeah. De verdad que da pereza hablar otra vez de esto, siento que es un déjà vu, pero es que es inevitable porque ahora los suriburros cada vez que uno menciona las marranadas dejadas por los gobiernos anteriores, que son las que de verdad tienen a este país así de jodido, agarraron la costumbre de responder que dejáramos de pensar en el pasado. Pretenden echarle la culpa de todo lo malo que está pasando a Petro con el cuentico de que los gobiernos de Duque y de Uribe ya habían pasado y que ya no tenían nada que ver con la situación actual del país. Una de las cosas que más llama la atención es el tema de la gasolina. Los incrementos constantes alarman a todo el mundo e inmediatamente los uriburros salen a decir que ese maldito Petro socialista nos sube la gasolina y que mire esa gasolina tan cara y que con el narcomarrano Duque sí teníamos la gasolina a 9.000 y cuanta pendejada se les ocurra. Y como teníamos gasolina a 8.900 pesos cuando estaba Duque, ahorita viendo sabroso a 12.500 y acabando las empresas de combustible, nos las van a poner por ahí a 25.000 pesos, Dios los bendiga. Según estos ignorantes, la culpa de eso la tiene Petro, pero no se les ocurre pensar cuál es la razón de todo eso. Entonces aquí estoy yo para explicarlo, no para sacar a los uriburros de la ignorancia, faltaba más, eso no lo logra nada. Lo que se busca es evitar que más personas caigan en la ignorancia de estos uriburros. Por allá en el 2002 a nuestro motosierras favorito se le ocurrió la brillante idea de inventarse el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una entidad creada supuestamente para, escúchese muy bien, mitigar la volatilidad de los precios de los combustibles. Esto debido a que, escúchese muy bien otra vez, el precio de la gasolina en Colombia no se lo saca el presidente del culo. El precio de la gasolina se establece basado en 4 aspectos que son: primero, el precio internacional del petróleo. Si el petróleo sube, la gasolina sube. Segundo, la tasa de cambio con el dólar. Esto debido a que Colombia importa una cantidad considerable de combustible que consume. Colombia, pese a lo que piensan muchos uriburros, no es autosuficiente en términos de combustibles. Importa más de 15 millones de barriles de combustible anualmente de Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Brasil y Canadá. Tercero, costos de refinación de combustible. Ya saben, las refinerías cobran por hacer su trabajo de convertir crudo en combustible. Y cuarto, los impuestos, que representan una parte significativa del precio final. Les recomiendo que busquen en Google viaje al fondo de un galón de gasolina y lean el artículo escrito por Juan Gosaín hace muchos años explicando cómo los colombianos llevamos décadas pagando impuestos sobre los impuestos de la gasolina gracias a las políticas cochinas de los gobiernos de los últimos 40 años. El caso es que el objetivo del famoso Fondo de Estabilización era subsidiar la gasolina en Colombia cuando se ponía muy cara. Una vez más, esto debido a que la gasolina depende de aspectos internacionales. Entonces, si la gasolina subía mucho, se le subsidiaba lo necesario, pero si bajaba, se guardaba el superávit en un fondo de reserva. ¿Y dónde está ese fondo de reserva? Pues se lo gastó Uribe y Santos, pero eso es otro tema. El caso es que Colombia lleva décadas subsidiando la gasolina. ¿Y qué ha generado ese subsidio? Pues un hueco fiscal inmenso de billones de pesos. De hecho, se calcula que ese subsidio estaba creando un hueco fiscal aproximado de más de 5 billones de pesos trimestrales. Entonces, desde hace mucho tiempo ese monstruo se estaba creciendo sin nadie que lo parara. El hueco se agrandaba sin freno y la situación era insostenible. En un año se estaba comiendo más de lo que se podría recolectar en una reforma tributaria. ¿Y qué hacían los gobiernos? Pues ni mierda. ¿Y el narcomarrano? Bien, gracias. Dejó engordar esa papa caliente y la tuvo listica para que le explotara Petro en las manos. Entonces, ahora que ya es inevitable tener que desarmar ese subsidio y aumentar el precio de la gasolina, pues la fácil, echarle la culpa al que está dando papaya, es decir, echarle la culpa de todo a Gustavo Petro. De hecho, pueden buscar en Google el informe de la Procuraduría llamado La actualidad del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Ahí pueden ver cómo ha ido subiendo el precio de los combustibles desde el año 99. También pueden ver cómo es de volátil el precio de la gasolina debido a factores mencionados y, lo más importante, pueden leer
leer las conclusiones del informe y ver con sus propios ojos que desde el 2016 la propia Procuraduría ya estaba diciendo que era necesario acabar con ese subsidio porque estaba desangrando al país y era insostenible. Desde el 2016, Uriburros, desde el 2016. Pero pese a las recomendaciones, adivine qué hizo Santos y Duque. Ni mierda. Dejaron que el problema siguiera creciendo para no afectar su imagen con el incremento súbito del precio de la gasolina. Que lo solucione otro. Qué mejor estrategia para el Centro Democrático que dejar un problema inmenso con el tema de la gasolina y después echarle toda la culpa a Petro. Ahí tienen a grandes rasgos la explicación del incremento del precio de la gasolina, Uriburros. La gasolina está subiendo por un problema que se inventó Uribe y que los esbirros de Uribe dejaron que creciera a niveles insostenibles. Y ahora que está Petro en el poder, pretenden echarle la culpa de un mierdero que viene gestándose desde hace décadas. Hace 7 meses, cuando llegó Petro, el galón de gasolina estaba más o menos en 9.200 pesos. Significa que en 7 meses ya estamos en un incremento de 1.850 pesos y sigue el aumento mensualmente. Qué raro que los uribistas se la pasan diciendo trabajen mamertos petroñeros, si yo no marcho yo produzco, y que los de izquierda quieren todo regalado y demás pendejadas. Cuando los subsidios no son para ellos, ahí sí son muy capitalistas, pero cuando el subsidio sí les beneficia a ellos y los pone a pagar completa la gasolina, como los buenos capitalistas que supuestamente son, ahí sí se vuelven los más socialistas del planeta. Los subsidios para los pobres que no tienen con qué tragar sí son malos. Ah, pero los que me pagan la mitad de la gasolina del carro, esos sí son una chimba, ¿cierto, uribistas? Mal o bien llevamos más de medio año del gobierno del guerrillero mamerto socialista Gustavo Petro, que según los uriburros es el único culpable de todas las desgracias de este país. Como ya lo hemos evidenciado en varios videos de este canal, parece que muchos hemos estado viviendo una realidad paralela, porque hasta el 6 de agosto de 2022 nosotros vivíamos en Suiza según los uribestias. Este país era una potencia mundial, aquí no pasaba nada malo, estábamos en un paraíso capitalista gracias a Álvaro Uribe y sus secuaces. Pero entonces llegaron los mamertos que se aburrieron de vivir en un paraíso capitalista lleno de oportunidades para todos y eligieron a Petro, que se tiró todo. Desde el 7 de agosto de 2022 esto se llenó de desempleo, migración por falta de oportunidades, crimen en las calles, hambre, violencia en el campo, masacres, desplazamiento y todo lo malo que le pueda pasar a un país. Según los uribistas, antes de Petro nada malo existía. El tráfico en Bogotá. Terrible, está terrible el tráfico. ¿De quién cree que es la culpa? Pues de Petro, ¿de quién más? Y de pronto usted se parquea aquí en la 142, ¿no obstaculiza el tráfico? Claro, sí lo obstaculizo, pero es que estoy mirando una cosita acá. Estoy mirando una persona acá que la necesitaba desde hace rato y la vi allí en la... Que digamos no buscar un parqueadero o algo, vea que los carros les... Parqueando, no voy a parquear. Solo que encontré una persona... ¿No va a parquear? Tiempo, no. Bueno, siga entonces su merced. Vale. En fin, no hay nada que hacer. Llega el momento en que uno ya tiene que dejar de desgastarse con este tipo de imbéciles y dejar que sigan rebuznando lo que les dé la gana. Pero obviamente este no va a ser el momento. A mí me encanta hacer llorar imbéciles, dejarlos como los ignorantes que son y luchar contra la desinformación lo más posible. Porque en serio hay demasiado burro y letrado por ahí hablando tarugadas y haciéndole daño al país. Porque sí, el gobierno Petro está muy lejos de ser perfecto. Hay muchas fallas y no todo lo que está haciendo está bien. Pero si usted va a criticar, por favor, por lo menos hágalo con información verídica, no como lo hacen toda esta manga de badulaques ignorantes que lo único que dicen es burradas y mentiras. Entonces volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Colombia era un paraíso democrático capitalista los últimos 20 años en manos de Uribe y sus secuaces hasta que llegó el guerrillero comunista Petro, acabó con todo y nos puso a aguantar hambre, o por lo menos eso es lo que se la pasan diciendo, porque sigue uno encontrando la misma porquería de siempre, que Uribe es lo mejor que le ha pasado a este cagadero, que Uribe dejó este país vuelto la Suiza de Latinoamérica, que Uribe dejó todo esto como una utopía del capitalismo y que todos somos más ricos gracias a Uribe y que ojalá vuelva Uribe, el mejor presidente, duélale al que le duela y bla 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 bla. Adicionalmente, el país creció gracias al presidente Uribe, así a ustedes les sepa a cacho, creció de una manera exponencial el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, las cifras están allí porque volvió la seguridad. Pudimos lograr que los bandidos se replegaran y liberar un país
secuestrado. Pero entonces hagamos una cosa, en vez de seguir hablando huevonadas sin sentido, a continuación les voy a mostrar a ustedes una emisión del noticiero del Senado del año 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez estaba a punto de salir de la presidencia. ¿Qué país le deja Álvaro Uribe a su sucesor? Les he preparado el siguiente informe. Por bien que nos vaya en seguridad democrática, no podemos ignorar que en nuestro país hay crisis en muchos campos y que quien llegue aquí a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto deberá traer un salvavidas muy grande porque somos el país más desigual de América Latina con un 0.58 de índice Gini, que es el que mide las desigualdades económicas de los países. La pobreza supera el 45%, el desempleo es superior al 12%, es el más alto de América Latina. La informalidad es mayor del 60%, la inflación es de casi el 8%, el crecimiento económico no llega al 1%, en tanto que la indigencia es del 16.6% después de México. En nuestro país la riqueza está concentrada en solo el 10% de la población y según un informe del PNUD, pasamos del puesto 49 al puesto 77, es decir, ya nos estamos pareciendo a países como Kenia y como Haití. Nuestro crecimiento económico no ha logrado ni siquiera un dígito. Los más liberales auguraron el año anterior un crecimiento del 2.4 y estamos en 0.4. Otros garantizan un crecimiento del 2% para este año, el cual está por verse. Además, en los últimos 8 años, el presupuesto nacional se duplicó y programas como Agroingreso Seguro y Familias en Acción fueron a parar a los bolsillos de quienes menos los necesitaban. Fueron programas diseñados para combatir el hambre y la pobreza. De los casi 44 millones de colombianos, solo 8 trabajan por cuenta propia, en tanto 7 millones más están desempleados y lo peor, sin esperanza de un trabajo. El problema estructural de la pobreza no ha sido resuelto. Nadie se conduele de este enfermo terminal. Esto en cuanto hace a la política interna, porque en la externa la situación anda de mal en peor. Aquí la política internacional se maneja en blanco y negro. Nada hace presumir que con Venezuela las cosas van a mejorar y en cuanto hace al Ecuador, cada día la situación es más crítica. En materia económica, los tratados de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos quedan a la deriva. El déficit fiscal es el más alto de América Latina. Le apostamos todos los haces al sector minero que se supone crecerá en un 7%, mientras la industria y la construcción se prevé crecerán solo 1.9% y 1.1% respectivamente. Entonces, para resumir lo que decían por allá hace 13 años, Uribe entregó a Colombia como el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 0.58. Uribe entregó a Colombia con un índice de pobreza superior al 45%. Uribe entregó a Colombia con el desempleo más alto de América Latina rondeando el 12%. Uribe entregó a Colombia con la inflación en el 8%. Uribe entregó a Colombia con el crecimiento económico debajo del 1%. Uribe entregó a Colombia con la indigencia en el 16%. Uribe entregó a Colombia con la riqueza concentrada en menos del 10% de la población, pareciéndonos a países como Kenia y Haití. Uribe duplicó el presupuesto nacional y dejó el déficit fiscal más alto de América Latina. Y no me voy a poner a hablar de todo lo concerniente a la violencia, las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras, porque ahí sí es que no acabamos nunca. Para eso mejor vayan y vean las declaraciones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, que está cantando como canario y tiene a Uribe más embalado que el putas. Sin olvidar las declaraciones de Benito Osorio, la confesión de Salvador Arana, premiado por Uribe con una embajada después de asesinar al alcalde del Roble, después de que Uribe le quitó el esquema de seguridad y así. Entonces, que por favor algún tarúpido uriburro de estos que se la pasan rebuznando en redes sociales me diga por qué carajos dice que el genocida Paraco Uribe es el mejor presidente de Colombia, duélale a quien le duela. El gobierno de Uribe triplicó la producción y la riqueza de Colombia mientras fue presidente y por eso es el gran colombiano. Duélale a quien le duela. Lo que uno dice para ganarse 5 likes. Mi bro, de verdad, con todos mis respetos, quiero darte una clase de economía muy básica porque entiendo que esta parte no es tan intuitiva para alguien que nunca la ha estudiado. Y de verdad que lo hago no en modo de ofenderte, ni en modo de atacar o defender a Uribe, sino en modo de que tengamos criterio a la hora de dar una afirmación como esta. Así que, analicemos. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de PIB y otros dos tipos de PIB. El primero es el PIB nominal, el otro es el PIB real. Pero estos dos pueden estar denominados en pesos colombianos o en dólares americanos. Tú estás hablándome del PIB nominal en dólares. Y los datos que das son correctos así, porque son los primeros que encontramos en Google cuando buscamos PIB de Colombia histórico.
pero ese dato está distorsionado porque tiene incluida la inflación y tiene incluida la tasa de cambio. Si nosotros realmente queremos ver la evolución de la riqueza de la economía colombiana, tenemos que quitarle la inflación. Eso quiere decir cambiar el producto nominal a un producto real y tenemos que quitarle el vicio de la tasa de cambio. Es decir, tenemos que transformar de dólares a pesos colombianos, porque al fin y al cabo es con esa divisa con la que nosotros producimos. El PIB que me parece correcto coger no es este, sino este. Pero creo que lo correcto es hacer un ejemplo para ilustrar cómo nace el PIB y después cómo nace el PIB nominal y cómo sale el PIB real. Pensemos que una economía tiene dos productos, la empanada y la cerveza. Supongamos que en el año 2021 la economía colombiana vendió 50 empanadas y 50 cervezas. Y esas 50 empanadas se vendieron a 2.000 pesos cada una y las 50 cervezas a 2.500 cada una. Realmente el Producto Interno Bruto por esta vía se calcula no con los ingresos de las empresas, sino con las utilidades brutas, sumándoles impuestos, restándoles subvenciones y un montón de cosas, pero aquí lo vamos a hacer súper intuitivo. ¿Listo? Como se vendieron 100.000 pesos en empanada y 125.000 pesos en cerveza, podemos decir que en el año 2021 hubo un Producto Interno Bruto de 225.000 pesos. ¿Qué es la suma de esto y de esto? Ahora supongamos que en el 2022 se vendieron 45 empanadas y no 50, y 55 cervezas y no 50. Pero existe una inflación generalizada de alimentos y los precios se modificaron, como siempre se modifican, quedando así. La empanada quedó a 2.600 pesos y la cerveza quedó a 3.000. Y entonces, como las ventas finales de empanada fueron de 117.000 y las ventas finales de cerveza fueron de 165.000, podemos afirmar que en el 2022 el Producto Interno Bruto de Colombia fue de 282.000 pesos. Crecimiento increíble del 25,3%. Sería el mejor presidente del mundo, Sebastián Presidente. Con este dato tú me estás hablando de este Producto Interno Bruto que es nominal. ¿Por qué? Porque me estás haciendo el cálculo con precios corrientes, es decir, con los precios que tiene cada año. Por eso es que digo que le estás sumando la inflación al crecimiento. El Producto Interno Bruto real lo que realmente hace es tomar si ha incrementado o no la capacidad de producción de un país sin tener en cuenta el aumento de precios, porque si no, qué huevonada, ¿no? El PIB nominal significa que se aumentan los precios, no que podamos ni comprar más aguardiente ni producir más aguardiente. Para eso está el PIB real. El PIB real se determina cogiendo los precios de un año base y así mirar el comportamiento únicamente de la producción. Así, el año base va a ser 2021. Entonces, para saber si realmente crecimos o no, nos toca coger estos precios en el 2022 también. Entonces, si realmente tomamos los precios del 2021 para contrastar la producción de 2022, en empanadas se hubieran vendido 90.000 pesos en 2022 y 137.500 en cerveza, para darnos un Producto Interno Bruto real de 227.500. Esta diferencia es la inflación. No que yo sea el mejor presidente del mundo, realmente creció 1,1%. Este es el crecimiento de la riqueza del país, no el 25%. La pregunta del millón es, teniendo en cuenta esto, ya sabiendo que es PIB nominal, PIB real, ¿el doctor Uribe nos hizo crecer el triple? Ya tenemos el PIB nominal en dólares de Colombia, pero también tenemos el PIB real en pesos en Colombia. Y en el 2002, Uribe lo arranca con 296,7 billones de pesos. Esto con los precios base, es decir, con la inflación de referencia del 2005. Y en 2010 el doctor Uribe le acaba en 286.000 millones de dólares, pero en pesos colombianos, en términos reales, lo acaba en 424,5 billones. Es decir, en términos reales, en los 8 años de gobierno, Uribe incrementó el Producto Interno Bruto en el 43%, no en el 191%, porque este 191 está viciado por la tasa de cambio y por la inflación. Y el 43% en 8 años no es malo. Pero lo que tenemos que analizar ahora es, ¿fue o no fue un buen presidente en términos económicos? No nos volvió más pobres, pero ¿a quién volvió más rico? Ahí está, tracalada de estúpidos, explicado por un economista que sí sabe. Espero aprendan algo. Y por el otro lado, para contestarle a la Cabal que el país creció con Uribe así no sepa a cacho, también le tengo respuesta. La senadora Cabal tiene en parte razón cuando dice que el país creció con Uribe, así no sepa a cacho.
Pero, ¿cuál país? El país creció gracias al presidente Uribe. Así a ustedes les sepa a cacho. El país sabe que María Fernanda Cabal hizo negocios inmobiliarios con Rodrigo Sarasti Guerrero, quien gerenciaba las empresas fachadas del cartel de Cali, razón por la cual fue incluido en la lista Clinton. El papá de María Fernanda Cabal, Santiago Cabal, fue el depositario de bienes expropiados al narcotráfico durante los mandatos de Pastrana y Uribe. La familia de la Cabal, accionista y socia de Río Paila Castilla S.A., concentró cerca de 41.000 hectáreas de tierra en el Bichada por medio de sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Mucha de esa tierra despojada a campesinos en el marco del conflicto armado. Por supuesto, la senadora Cabal, a la que terceros le andaban comprando votos, tiene razón en parte cuando dice que el país creció con Álvaro Uribe Vélez, así nos sepa a cacho. Por supuesto, no está hablando de nuestro país, ella habla de su realidad sobre el país y el país de su gente, esos que se han beneficiado del conflicto armado en lo económico y en lo político. Y esa es una de las razones del por qué el conflicto ha durado tanto. Ha durado porque es funcional para los intereses de estas soberanas gonorreas, que entre otras cosas también financian sus campañas con los dineros del narcotráfico. Y no, senadora, la palabra cacho es un eufemismo. Ese país regido por el narcouribismo sabe a mierda. Claro, creció el país, pero entre los bolsillos de ella y su familia. Creció el país entre el buche de todos los zampones latifundistas de cuello blanco, dueños del país, apoderándose de todos los negocios grandes, mientras la gente de a pie come pura y física mierda, lo que marca, cínica, asquerosa. Una vez más, como ahora se la pasan diciendo que el gobierno actual es el que tiene que responder por todo lo que está pasando, y si uno llega a mencionar las cagadas de Uribe o Duque, responden que eso ya hace parte del pasado. Pues a continuación les traigo algo para que se entretengan. Como la inteligencia artificial está tan de moda, pues me puse a joder un ratico con esta vaina a ver qué salía, y mire esta mierda tan interesante. Me dio por preguntarle al chat GPT cuántos TLC habían sido firmados durante los gobiernos de Uribe y los esbirros de Uribe, y miren esta cantidad. Inclusive me tiró el dato de los famosos fortalecimientos comerciales con países como el Reino Unido, y vea, la muy mamerta inteligencia artificial de una vez me va explicando que esas vainas se cagan al productor agrícola local porque los otros países son más competitivos. Esto lo pregunto porque hace un buen tiempo vi a Uribe chillando como una perra en Twitter porque los pobres lecheros se estaban quebrando por culpa del estallido social que se presentó cuando su marioneta le quería poner IVA a toda la canasta familiar y a los servicios públicos, y que ay, que pobrecitos los lecheros por culpa de la primera línea. Pero otra vez se va uno para la inteligencia y le pide que le haga una tabla del incremento de importaciones de lácteos en Colombia durante los últimos 20 años y ¡púmbala! Esa mierda no ha hecho sino crecer y crecer. ¿Y qué pasa cuando se inunda un país con productos importados de un país más competitivo con mejor infraestructura? Pues el productor nacional se lo lleva al putas. Y de hecho el muy descarado estaba chillando por lo mismo meses después de que entrara en vigencia el TLC que él mismo estructuró. Hay que ser muy descarado en la vida. Mire cómo la propia gente se lo recordaba al paraco ese. Es que de verdad no le corre sangre por la jeta. Y no me voy a poner otra vez a echar el cuento de cómo Uribe vendió monómeros colombo-venezolanos y puso a los campesinos a comprar abonos y urea importada. Y no me voy a poner a echar otra vez el cuento de cómo Uribe privatizó billones de pesos de la nación para tirarse la plata en su seguridad democrática, que al fin no sirvió pa' un culo. Todavía estamos llenos de guerrilla y paracos. Entonces, una vez más, uribistas, el país sí está vuelto mierda, eso no lo niega nadie. El país sí está vuelto un mierdero que Petro muy posible no va a poder solucionar, eso tampoco lo niega nadie. Pero el país no está vuelto mierda desde el 7 de agosto del 2022, cuando Petro se montó en la presidencia. Está vuelto mierda hace décadas gracias al paraco genocida Uribe y sus secuaces que lo volvieron mierda con sus políticas neoliberales destructivas. Está vuelto mierda gracias a ustedes, que no han hecho sino subir narcotraficantes y paramilitares al poder. Recójanse, uriburros, y lean un poquito, tengan algo de vergüenza.